Hola, hola, esto es Big Left. Estoy con el Super Big Left. Big Left Super. Super Big Left, mi padre. Quiero hacer justicia histórica porque ha sido muy calumniado por la izquierda. Ha sido muy calumniado. Yo cuando conocí a un alto dirigente del Partido Comunista en la clandestinidad, cuando pensaba entrar al Partido Comunista, me dijo, tu padre fue un hombre increíble. Ellos sabían que era un hombre increíble, pero no lo decían, ni lo dicen hasta el día de hoy. Hay un silencio con respecto a él y hay mentiras con respecto a él, de parte de los enemigos que tenía. Y ahí está, este es mi padre, y estos hombres patrióticos tenemos que, aquí tengo por ejemplo las páginas, escribí un texto, y ese texto quiero leerlo porque los textos son como un currículum, entonces tiene que ser leído. Al que le aburre, no siga. Pero esto es interesante. Comienzo. Para algunas personas es muy interesante. Comienzo. Guillermo Izquierdo Araya. Nació el 16 de abril de 1902 en Santiago. Su padre, Abel Izquierdo Fredes, fue profesor de matemáticas en la Universidad de Chile, director de la Escuela de Artes y Oficios y autor de textos de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Su abuelo, Gabriel Izquierdo Escudero, también había sido profesor de matemáticas, rector del Liceo de La Serena. Además, fue el primer astrónomo del país. Trajo el primer telescopio a la Quinta Normal y fue traductor de libros de cosmografía. Su tío abuelo trajo el primer microscopio a Chile. Así que entre los dos primos estaba uno que trajo el primer telescopio y el otro que trajo el primer microscopio. Era doctor. Su tío era don Luis Izquierdo Fredes. Este era el tío quien había sido elegido diputado en varias ocasiones, 1896, 1909, 1912, y también ocupó cargos de ministro en varias carteras, 1916, 1922 y 1931. Y en su juventud fue guardia marina del acorazado Cochrane en la Guerra del Pacífico. Se puede calificar la infancia de mi padre como pacífica y austera. Su abnegada madre, Elvira Araya, tuvo que asumir la tarea de criar intensamente a sus 12 hijos. De los 12, solamente Guillermo y otros 3 hermanos llegarían a la edad adulta. Cursó Humanidades en el Instituto Nacional. A los 16 años, lideró un grupo de alumnos de la época de ese instituto, motivándolos a asumir como propias las urgencias sociales de la época. Ahí me había equivocado al leer. Inspirados en la Rerum Novarum de León XIII. Iban a la Plaza de Armas con una bandera chilena a dar discursos a la gente que pasaba. El líder era mi padre. Con el pasar de los meses se puso en marcha la Asociación Pro Cursos Nocturnos, cierre de comillas, en que los alumnos del instituto daban clases de leer y escribir a obreros en el sacrificado horario vespertino, tanto para los jóvenes, que tenían que estudiar y rendir, como para los obreros. Terminó con distinción en sus notas y en 1919 este grupo se incorporó al Partido Demócrata de aquella época, que era como lo más de avanzada, que era el partido de Balmaceda, de los balmacedistas. Sus estudios universitarios los hizo en la Universidad de Chile, principalmente en el Instituto Pedagógico, para recibir el título de profesor de Estado en las asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica. Su memoria de prueba versó sobre la geografía de la provincia de Tarapacá y Antofagasta, en sus aspectos físico, económico y político, en 2 tomos. Mereció la distinción máxima y era como una profecía que después sería él senador por el Norte Grande.
En 1925 se casó con Rebeca Marfil, matrimonio que duró 26 años, sin hijos. Recién casado, por requerimiento de su suegro, se incorporó ese mismo año a la Facultad de Derecho. Él quería ser profesor y le bastaba ser profesor, era su vocación, pero el suegro lo encontraba poca cosa ser profesor y lo obligó a estudiar Derecho. Y mientras él ejercía como profesor, porque ya estaba casado, ejercía como profesor, estudió Derecho e hizo investigación jurídica de alto nivel. Vamos. Recibió su licenciatura en 1930, titulándose como abogado al año siguiente, en que presentó la tesis. Esto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Presentó la tesis, abre de comillas, el gobierno representativo, su evolución histórica y sus nuevas tendencias en la posguerra, cierre de comillas, 1930 y 1931, que fue publicado en 2 sendos tomos y recibido por la crítica con muy favorables comentarios, siendo calificado como un tratado de mérito en el derecho público internacional, recibiendo traducciones al inglés y al francés, principalmente por el segundo tomo, en que hacía un estudio acabado de las recientes formas de organización constitucional creadas por el bolchevismo y el fascismo. Él tenía que informarse por el periódico, pero además del periódico por cartas se informaba de Europa con amistades que tenía en Italia, amistades de carta, y en Rusia, porque ellos le iban dando la información fresquita de cómo se iba generando la organización constitucional del fascismo y del bolchevismo o de lo soviético, del imperio, de la Unión Soviética. Y eso le valió el doctor honoris causa de la Universidad de la Sorbonne por su investigación. Paralelamente a esta actividad de alumno universitario y de investigador, ejerció como rector del Liceo Nocturno Presidente Balmaceda, cargo que desempeñó por 3 años, 1925 a 1928. Fue el primer rector de ese establecimiento. Era un establecimiento de educación para personas que necesitaban terminar esa educación. Después, como los que necesitaban terminar el cuarto medio de la época. En 1928 fue designado para desempeñar las asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica en el Liceo de Aplicación, anexo al Pedagógico en aquellos tiempos. El Pedagógico era decente. Se mantuvo fiel a este liceo en toda su vida como docente, llegando a cumplir 40 años en este establecimiento. En 1929 y 30 fue profesor en las mismas asignaturas en la Escuela de Artes y Oficios, y en las décadas siguientes ejercería la docencia también en el Instituto Andrés Bello, en el Colegio Patrocinio San José, en el Liceo San Agustín y en el Colegio San Pedro Nolasco. Eso es todo lo que es la parte pedagogía de la educación media, de humanidades. En 1935 fue nombrado profesor de Historia General de la Academia de Guerra, que es el Instituto Superior del Ejército para oficiales del Estado Mayor. 2 años más tarde se le designó con la misma cátedra para la Academia Aérea, de la misma categoría del instituto anterior, como el Estado Mayor, donde estudiaba la Academia de Guerra, la Academia Aérea. El Estado Mayor estudiaba ahí. Se le otorgó el diploma de profesor militar para los institutos superiores de las Fuerzas Armadas. El primer éxito de la publicación de su memoria, El gobierno representativo, que he mencionado arriba, que fue premiado, tuvo 3 ediciones y fue traducida. Entonces, con ese éxito que tuvo en su memoria de grado, lo impulsó a continuar sus investigaciones en derecho público. Así publicó en 1934, a los 32 años, su segunda obra, comillas, Racionalización de la democracia,
un estudio de las nuevas tendencias constitucionales. Cierre de comillas. Esta es su obra más importante, de diáfano raciocinio y rigurosidad científica, además de creador de un prístino modelo que defiende el Estado funcional, que no ha llegado a plasmarse en la realidad aún, desafortunadamente. Desde entonces quedó vinculado a numerosas corporaciones universitarias del exterior. Fue designado miembro del Centro de Estudios de la Revolución Francesa, anexo a la Facultad de Letras de la Universidad de París. También fue miembro fundador y asociado del Instituto de Historia Política y Constitucional de la Universidad de París y colaborador oficial del Anuario del Instituto de Derecho Público de la Sorbonne en 1935. Tenía 33 años. En 1936 publicó su tercer libro sobre la misma especialidad, Democracia y Corporativismo. Cuando tenía 30 años, el 4 de junio de 1932, se subleva la Escuela de Aviación de El Bosque, bajo las órdenes del coronel Marmaduke Grove. Y ese mismo día, el presidente Juan Esteban Montero se vio obligado a dimitir, iniciándose la famosa República Socialista. La primera junta de gobierno estuvo presidida por el general Arturo Puga, el socialista Eugenio Mate y el ibañista Carlos Dávila. Carlos Dávila desplaza del poder a los otros sectores y forma una nueva junta de gobierno que permanecerá en el poder por el breve tiempo de 90 días. Eso fue en 1932, que había una especie de anarquía. En ese momento el nombre de Izquierdo empieza a sonar en los ambientes políticos. Tenía 30 años. Le solicitan que desarrolle un proyecto de reforma constitucional que se fundamentara en los nuevos postulados corporativos en boga por aquellos años. En este proyecto, Izquierdo planteaba un parlamento bicameral donde en la Cámara de Diputados estaría representado todo el mundo de los partidos políticos. Y en la Cámara del Senado se representarían las, comillas, fuerzas vivas de la nación, cierre de comillas, como son, dirigentes sindicales, los presidentes de los colegios profesionales, los rectores de las universidades principales, un representante de cada rama de las Fuerzas Armadas y representantes de las asociaciones patronales como la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura, entre otras. Representantes de las asambleas regionales. Para el Poder Ejecutivo, abogado por un Ejecutivo colectivo formado por un presidente y sus ministros y un Consejo Supremo de Administración. En 1933 publicó Las 8 regiones económico-políticas, una obra visionaria acerca de los peligros de la incipiente concentración del poder económico-político en la ciudad capital y propuso la división de Chile en 8 regiones que se distinguirían además del perfil geográfico por el tipo de producción. De ahí que las denominara regiones funcionales. Hay que entender que el centralismo que tiene Santiago se empezó a dar en la década del 30, 40, 50, 60. En el siglo XX se fue hipertrofiando ese centralismo y el crecimiento de Santiago con respecto a las provincias. Se alejaba entonces de las 25 provincias de entonces y otorgaba una mayor corpulencia a cada región, no como a las 15 regiones actuales, y sin caer en el federalismo. Él postulaba 8 regiones claramente delimitadas por lo geográfico y por lo funcional, es decir, por la producción que realizaban, el tipo de actividad económica que realizaban. Además, formulaba un sistema en que cada región podía exigir una parte de los impuestos recaudados, los que serían administrados por cada asamblea regional.
Ese mismo año publica Nelson y Prat, un paralelo entre dos héroes, en que relata la personalidad del héroe del combate naval de Iquique. Luego vino Prat abogado, así poco a poco se fue convirtiendo en el historiador que le dedicó más páginas a Arturo Prat, revelando interesantes detalles de su vida y reflexionando acerca de ellos, lo que le valió la fervorosa amistad de varias generaciones de oficiales de la Armada de Chile. Después publicó en 1938 un texto de 2 tomos de economía política para que sirviera de auxiliar a la enseñanza del ramo de la economía. Se publicaron 12 ediciones. Esto fue en 1938. Paralelamente, en el periodismo, cumplió también una labor importante. Fue redactor de La Nación de Santiago en los años 1932-33 y publicó entrevistas a políticos e intelectuales y semblanzas a los parlamentarios de la época. Fue colaborador de las páginas de redacción de diversos diarios, en especial El Mercurio de Santiago, el Diario Ilustrado de Santiago, El Sur de Concepción, El Correo de Valdivia, La Unión de Valparaíso y el Diario Austral de Temuco. Durante los años 1947 y 48 fue redactor y corresponsal del Diario Ilustrado de Buenos Aires, diario que publicó sus colaboraciones, entrevistas a personalidades argentinas y extranjeras y artículos de redacción sobre Argentina. También ha sido colaborador de revistas internacionales, la Revue de la Révolution Française, Dinámica Social, Historium, Anuario del Instituto de Derecho Público de la Universidad de París y revistas nacionales, Atenea, Estudios, Boletín de la Academia de la Historia, etc. Su intensa labor como investigador le valió en 1937 su incorporación a la Real Academia de la Historia, correspondiente a la española. Años después, en 1950, dejó su condición de académico electo y pasó a ser académico de número. Al leer a los señores su trabajo reciente, La institución parlamentaria en la patria vieja, posteriormente publicado. En su profesión de abogado fue asesor jurídico de diversas instituciones patronales, de la Asociación General de Comercio e Industria de Chile en 1932 y en 1935, entre los 30 y los 33 años, de la Confederación del Comercio e Industrias Minoristas en 1934 y 1936, de la Asociación Hotelera, etc. Se especializó en hacer estatutos jurídicos para las organizaciones gremiales, como él era fanático del tema de lo gremial, de lo corporativo. Ha sido organizador en calidad de técnico de las siguientes grandes convenciones nacionales: de la primera Convención del Comercio e Industria de Santiago, 1933, de la primera Convención de la Producción y del Comercio de Santiago, 1934, de la primera Concentración Nacional de la Industria Hotelera, 1938, y de la segunda Concentración Nacional de la misma industria y del turismo en 1942. En 1933 asistió como delegado al Congreso Internacional, segunda Conferencia Interamericana de Educación. Fue el relator del tema Enseñanza de la Historia y su influencia en las relaciones de los pueblos hispanoamericanos, que aparece publicado en dicha conferencia. Su actuación política comienza en 1939, cuando el general en jefe del ejército, don Ariosto Herrera, se niega a desfilar frente al Palacio de la Moneda, por encontrarse ahí flameando la bandera roja del Partido Comunista junto a la chilena. Eran los tiempos del primer Frente Popular que había llegado al gobierno ese mismo año. El general y otros implicados fueron acusados de, comillas, intento de golpe militar, cierre de comillas. Izquierdo asumió su defensa ante la corte marcial, la que fue muy comentada y que resultó finalmente exitosa. Hay que ser consecuente con la verdad de que eso fue un intento de golpe real y que no se sumaron. Ariosto Herrera fue abandonado por los mandos intermedios
generales y coroneles y no quisieron hacer el golpe de Estado que estaba planificado por Arias Terrera y por mi padre. En todo caso, eso se negó y mi padre obtuvo frente a la corte marcial el declararlo inocente, aunque tuvo que cumplir una pena. Fue invitado por una corriente ciudadana alarmada a organizar con el mencionado general, don Arias Terrera, aún en prisión, el Movimiento Nacionalista de Chile, cuya acta de fundación se firmó el 12 de febrero de 1940. Izquierdo quedó investido con el cargo de jefe nacional del movimiento. Y en el desempeño de este cargo, durante 3 años, comandó las huestes nacionalistas y formó los núcleos juveniles del movimiento. Durante esos años se limpió las calles de las brigadas comunistas y socialistas que habían hecho tanto daño y se logró articular a lo largo de todo el país distintas sedes que progresaban en el proselitismo y en el adoctrinamiento de la juventud en los términos de patriotismo y nacionalismo. Se lanzó un periódico mensual, El Nacionalista. El lema era: ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro, con Chile. No a la lucha de clases, sino a la colaboración entre las clases, unidas por el sentimiento fraterno de ser todos chilenos. Los dirigentes del nacionalismo fueron sometidos a un proceso político y legal por estimarse que sus principios y su acción política contrariaban el tipo de régimen democrático vigente entonces. Fueron condenados en primera instancia, pero después de la defensa que personalmente hizo Izquierdo ante la Corte de Apelaciones, se logró la absolución del movimiento y de sus dirigentes. No obstante esa victoria, la prensa de la época se dedicó a desprestigiar al movimiento, tildándolo de fascista y después de nazi. Hay que contar que esto era el nacionalismo, el fascismo, fueron movimientos que había en Argentina, que había en Bélgica, que estaban en Inglaterra, que había en Portugal, en Estados Unidos, en todas partes. Era una moda del momento, política. Y que lamentablemente uno de aquellos fascismos, uno solo, que fue el nazi, el fascismo nacionalsocialista, que era el fascismo alemán, dejó la escoba. Y todos sabemos la historia, que es horrible. Mi padre nunca fue un negacionista. Dijo: esto es verdad. Cuando viajó a Europa, fue a Auschwitz y vio todo eso. Y reconocía que él en su época apoyaba al Eje y ellos estaban dentro de ese corazón que era el corazón de Franco, de Olivera Salazar, de Mussolini. Pensaban ellos que iba a ser una renovación de la política a nivel mundial con el nacionalismo, con el fascismo, digamos. Pero como vino la Segunda Guerra Mundial y después se destaparon todas estas monstruosidades del nazismo, se tildó a todos aquellos movimientos como y se les puso fascista como algo horrible. Pero ellos eran, veamos, aquí escribí yo, lo que era alejado de la realidad, pues su fundamento era criollo, exactamente, inspirado en la solidez del régimen portaliano, buscaba combatir la demagogia, el populismo, que producía la política del multipartidismo ideologizado y superar el desgobierno con una reforma a la democracia que representara al país real, más orgánica y descentralizada, lo que Izquierdo llamaba el Estado funcional. Esto me suena a lo actual. Estaba inspirado en la solidez del régimen portaliano. Buscaba combatir la demagogia y el populismo que producía la política del multipartidismo ideologizado y superar el desgobierno con una reforma a la democracia que representara al país real, más orgánica y descentralizada, lo que Izquierdo llamaba el Estado funcional, con mayúscula. En 1943 publicó una síntesis del alegato ante la Corte de Santiago en el proceso seguido contra el movimiento, del cual era el dirigente máximo,
Mi padre era como una especie de duce, el duce, era como Franco, era un líder con vocación de tomar el poder total. Y obviamente si el eje, si digamos, si no hubiera ocurrido aquella guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hubiera seguido toda esta moda acrecentándose, habría tenido bastantes posibilidades de lograr el éxito. Lo que pasó es que los acontecimientos internacionales lo traicionaron. Entonces publicó aquello que fue su defensa y se tituló aquello El Movimiento Nacionalista de Chile y la Democracia. Ese es el título de su defensa ante la Corte de Apelación. Una vez disuelto el movimiento, se fusionaría con sectores de la Falange Nacional y de la Vanguardia Popular Socialista. La Falange Nacional era el primitivo Partido Demócrata Cristiano. Así que se fueron más hacia la izquierda los militantes. Así se constituiría la Unión Nacionalista, presidida por Juan Gómez Milla, con un carácter más moderado, agrupación a la que se plegó Izquierdo. Fue lo más a la izquierda que estuvo. Paralelamente, en 1945, Izquierdo se situaba al frente de una organización secreta, conocida como los Cóndores. Era claro que la persecución legal y comunicacional que habían sufrido las huestes nacionalistas por parte de los poderes político-partidistas, que defendían los privilegios que le daba la posesión del Estado, les arrastró a posesiones más subversivas y clandestinas. No habían abandonado su vocación de poder y ahora lo buscaban por el atajo del complot con el apoyo de los uniformados. Izquierdo había perdido su puesto de profesor de la Academia de Guerra. Lo castigaron expulsándola de la Academia de Guerra y él fundó esta agrupación secreta que se llamaba Los Cóndores en 1945. Imagínense, 1945, en plena desprestigio de los movimientos nacionalistas, él funda esto en forma clandestina y se contacta con los altos mandos del ejército para poder llegar al poder a través de golpe de Estado. Siguiendo el curso de investigación y pensador en el ámbito del derecho público y constitucional, publicó en 1945 una nueva obra titulada Política de Derecho en los Nuevos Tiempos. Seguía en su labor de investigación. En 1947 se ganó en concurso una beca en Argentina de la Comisión Nacional de Cultura de este país. Y allí permaneció 2 años cumpliendo una vasta e intensa labor intelectual. Se publicó El General San Martín. Dictó un curso breve de la Academia Sanmartiniana en la Universidad de La Plata sobre la personalidad de San Martín. Dictó además un curso de 32 lecciones sobre Derecho Público Funcional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en las cátedras de los profesores Juan Cook y Marcelo Sánchez. Realizó investigaciones sobre Juan Bautista Alberti, sobre su posible influencia en el régimen constitucional chileno de 1933. Dictó además numerosas conferencias en diversas instituciones científicas y sociales. A su llegada a este país, conoció al entonces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, con quien se generó una amistad muy cercana, llegando a desayunar diariamente con Perón y siendo un asesor cercano, aconsejándolo en su gestión inicial, justamente la gestión más alabada de Juan Domingo Perón, la gestión inicial, sus primeros años. Los 2 primeros años fueron justo los años, y hay un estudio en la Universidad en Buenos Aires sobre la influencia que tuvo Guillermo Izquierda sobre Juan Domingo Perón al tener estos desayunos diarios sobre cómo conducir a la Argentina a las transformaciones, sobre todo de nacionalizaciones de todo lo que era lo británico en aquella época. Estaba lleno, era una colonia británica. Argentina era una verdadera colonia británica. Entonces, bueno, todo lo que fue la gestión inicial, que fue exitosa, después vino el populismo, porque salió mi padre como asesor
de Perón y llegó la señorita Eva Perón, que fue populista. Ahí cambió todo. En 1949 asiste como delegado al Cuarto Congreso Histórico Interamericano en Buenos Aires. Llevó la presentación de la Academia de la Historia Chilena a su trabajo. Por acuerdo a la Asamblea, fue seleccionado para su publicación, etc. Paralelamente a su participación en la agrupación secreta de los Cóndores, apoyó públicamente la recién fundada Acción Chilena Anticomunista. Acción Chilena Anticomunista, ACHA. Organización paramilitar que pretendía frenar el crecimiento del Partido Comunista al alero de los gobiernos del Partido Radical. Arturo Olavarría, coludido con otros radicales, planearon detener a Izquierdo, quien un día cualquiera recibe una encomienda en su casa y mientras abría el paquete, los mismos funcionarios de correo reaparecen como detectives acompañados de periodistas para allanar el domicilio de nuestro héroe, buscando información y, comillas, encontrando, cierre de comillas, armas. Noticia en titulares: Izquierdo apoya a estos grupos, a estos audaces y valientes y a estos terroristas, y tenía armas en su casa. Profetizaba que el sistema democrático demagógico, atomizado en muchos partidos, iba a desembocar necesariamente en un gobierno marxista destructor del país. Él profetizó la unidad popular desde 30 años antes. Pero el ritmo trepidante de la vida no dejaba pausas. Tomó partido por Chile hasta mancharse. Fue incriminado en el famoso proceso político judicial conocido como Complot de Coyihuay, 1951, en que un grupo de paramilitares de la ACHA, Acción Chilena Anticomunista, habían secuestrado a dirigentes sindicales con el propósito de inculpar al gobierno de González Videla y así desestabilizarlo. Ingresó a la cárcel y estuvo incomunicado en una celda de castigo sin ver la luz del día. Mientras cumplía esta reclusión, fue sacado y llevado esposado al funeral de su esposa, recién fallecida tras 26 felices años de matrimonio. Era un día muy gris y de lluvia torrencial. Luego del sepelio, tuvo que regresar a la celda de castigo por una semana más. En ese intenso dolor pensó en ingresar al sacerdocio. Se defendió él mismo de los graves cargos que le imputaban, rebajándose la condena a relegación a la ciudad de Iquique. En su estadía en Iquique se dedicó a ejercer como abogado en causas de carácter humanitario y social, trabajando gratis, lo que le valió una gran cantidad de fieles amigos iquiqueños, de todas las clases.